Este martes comenzó el trámite legislativo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de los proyectos de reforma a los permisos medioambientales y también a los permisos sectoriales para agilizar los proyectos de inversión en nuestro país. La promesa es que los tiempos de los trámites se reduzcan entre 29 y hasta casi 70%. Vamos a analizar este tema acá, en el noticiero de Renta 4, junto al socio de la consultora Strat y también ex ministro de Economía y Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, a quien le agradezco su tiempo con nosotros. Juan Andrés, muy bienvenido. Muchas gracias. Juan Andrés, en términos generales, ¿qué les parecen las propuestas que ya presentó el gobierno? Mira, primero yo diría que el enfoque sobre el cual se basa la propuesta tanto de modificaciones del sistema de evaluación ambiental como a toda la cantidad de permisos sectoriales, esto se va a llamar la permisología. Yo creo que el enfoque me parece adecuado. Creo que yo celebro que el gobierno esté tomando en serio el desafío del crecimiento económico, que es, digamos, debe ser prioritario en la acción pública en Chile, considerando esta desaceleración tan pronunciada que ha experimentado el crecimiento potencial, desde 6% o algo así, 20 años atrás, hasta solamente 2%, o incluso quizás menos, hoy. De manera que esa reducción de nuestra capacidad de crecimiento es lo que está provocando todo tipo de problemas sociales, de cohesión, de desigualdad, incluso, como dice el propio mensaje del proyecto de permisología, por parte del Ejecutivo, incluso plantea el que esta falta de crecimiento incluso dificulta el combate contra el cambio climático o los demás temas medioambientales. De manera que yo comparto plenamente el enfoque, el diagnóstico. Ahora, obviamente, en esta materia, como en todas, pero en particular en esta, el detalle es lo que reina, y eso es lo que tenemos que ver, digamos, con mayor precisión. Pero hay que considerar... En términos generales, hay dos grandes proyectos, uno para reformar los permisos sectoriales y otro, como decía en la introducción, el para reformar el sistema de evaluación ambiental. Y aquí hay señales bastante potentes y muchas de ellas políticas. Por ejemplo, eliminar el Comité de Ministros, también la Comisión de Evaluación Ambiental, que es por regiones, para prácticamente sacar el componente político más fuerte, que ha sido bastante polémico en los últimos años, y que todo vaya al organismo más técnico, como tiene que ser el Servicio de Evaluación Ambiental. En general, ¿qué le parece ese cambio específico? Mira, Nicolás, antes de contestarte eso, respecto del enfoque, creo que lo que está detrás de esto, y yo por lo menos trato de hacer mucho énfasis en eso, es de que si realmente logramos hacer bien esta tarea, de destrabar los proyectos de inversión, ahí están los puntos de crecimiento que nos faltan. O sea, yo advierto que en Chile hay interés por invertir, particularmente en el área de minería, de energía, de infraestructura, en el sector inmobiliario, pese a todas las dificultades que ha vivido el país en lo político, en lo social y en lo económico en los últimos años, todavía queda, menos que antes naturalmente, pero todavía queda un entusiasmo por invertir en este país, y por eso creo que es sumamente importante enfocarse en eso. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta, yo creo que la idea de eliminar o minimizar el componente político en la evaluación ambiental a mí me parece adecuada, pero no me parece que la fórmula que está presentada en el proyecto sea conveniente, porque esa fórmula lo que hace es sustituir el comité de ministros y los comités regionales que están formados por los CEREMIS, que efectivamente son autoridades, obviamente, con un componente político muy importante, pero sustituye eso por centrar toda el poder, por así decirlo, en el servicio de evaluación ambiental. Y el servicio de evaluación ambiental inevitablemente tiene un enfoque solamente acotado al tema ambiental. Y la gracia de estos consejos, aun con que tienen hoy día un componente político, es que tienen una visión multisectorial, tienen una visión interdisciplinaria, y que está presente el componente económico, el componente social, etcétera, porque hay ministros de distintas carteras que representan de alguna manera esas visiones. Entonces yo creo que esta sustitución a mí me parece inconveniente, porque quita
del proceso de evaluación ambiental esas otras consideraciones y que son inevitables, porque obviamente proteger el medio ambiente es un valor que todos tenemos, es un objetivo que todos tenemos, pero que hay que, en las decisiones caso a caso, sopesarlo con otras consideraciones de carácter económico y Y social. eso se podría subsanar si, por ejemplo, en vez de que sea una sola persona la que dirige el Servicio de Evaluación Ambiental, sea un organismo colegiado, como actualmente es el Banco Central y también la CMF, y que no dependan de los gobiernos de turnos, sino que sus integrantes sean intragobierno. Así es, yo creo que el camino es ir a un esquema mucho más autónomo, con un consejo interdisciplinario que de alguna manera pueda asumir esta función. Incluso uno puede considerar de que haya también, digamos, hay soluciones intermedias, que ese consejo quizás haga una recomendación y haya una autoridad más política que al final resuelva, porque pueden haber consideraciones políticas que deban al final interferir en esto. Pero que por lo menos haya un cuerpo colegiado con una visión más general que solamente la visión acotada, importante, pero acotada, de lo estrictamente medioambiental. Creo que ese es un defecto de este proyecto. Se informó como medida es que se busca reducir 380 permisos y de los cuales 92 de ellos puedan ser simplemente a través de una declaración jurada, donde la empresa obviamente diga cómo los va a cumplir y que solamente si no los cumplen se les revoque el permiso. ¿Qué le parece ese punto en particular? Eso es relativo ya al otro proyecto, ¿no? Sí. El proyecto de permisos, ¿no? Exacto. Mira, ese es un proyecto que si uno lee el mensaje de ese proyecto, yo creo que lo suscribo, diría yo, en un 100%, como enfoque, digamos, ¿no? Como lo que está ahí planteado. Sin embargo, y en ese sentido celebro la disposición a trabajar en esta materia. Pero las acciones que se generan ahí, yo creo que hay que, para evitar, digamos, generar falsas expectativas, creo que hay que aterrizarlas a lo que este proyecto es. Este proyecto en realidad es lo que se denomina una ley marco, una ley que establece básicamente principios. Y esos principios después se aterrizan en leyes o normativas sectoriales. Y respecto a las ya vigentes, de las leyes o normativas vigentes, esta ley marco es supletoria, vale decir, entra a jugar en aquellos casos que esa normativa vigente ya no tiene ciertas disposiciones. De manera que creo que el impacto es algo que se va a ver a lo largo del tiempo, cuando estos principios se vayan aterrizando en las normativas sectoriales y vamos a ver cómo funciona. Me parece una buena idea el generar tipologías de permisos distintos y hacer que algunos permisos tengan un carácter más automático a través de una mera una declaración jurada o incluso un aviso, digamos, el cual el interesado en el proyecto, el que está, digamos, requiriendo un cierto permiso hoy, en vez de pedir un permiso, simplemente haga un aviso a la autoridad regulatoria competente, digamos. Bueno, usted sabe bastante de eso porque cuando usted estuvo a cargo del Ministerio de Economía, usted tuvo que liderar la reducción de los tiempos para crear una empresa desde más de un mes hasta, creo que usted logró hacer el hito de una empresa en un día, si no me falla la memoria. Claro, nosotros promovimos eso, pero ahí nuestro enfoque fue exactamente el inverso al que está tomando este proyecto. Y un encuentro interesante lo que han hecho, no es que sea una crítica, pero lo que nosotros hicimos fue ir directamente, tanto en mi gestión como ministro de Economía el 2010 y 11 y los ministros que me sucedieron, y después de nuevo en el segundo gobierno del presidente Piñera con el ministro Valente y luego conmigo y finalmente también con el ministro Palacio. También se hicieron se hizo un enfoque de ir a las regulaciones específicas, a los detalles, ir tratando de cambiar sectorialmente, digamos, los propios cuerpos, ya sea legislativos o normativos, digamos, en general, por ejemplo, reglamentarios. Este enfoque es más macro, es un enfoque que establece ciertos principios y luego esos principios tienen que ser aterrizados. Por ejemplo, en el caso de las distintas tipologías para simplificar la aprobación de los proyectos de menor impacto, claro, hay unas instrucciones que quedan en esta ley marco, pero eso tiene que aterrizarse por cada ministerio, no sé, la Dirección General de Agua, en fin, los distintos sectores, digamos, ministerios sectoriales van a tener que aterrizar
y definir ese caso específico, cómo opera esa tipología y cómo opera este sistema que agiliza los permisos. Celebro la intención, pero me parece que puede ser un camino que no sabemos cómo realmente cómo va a Eso lo avanzar. dice Juan Andrés por su propia experiencia liderando las carteras, de que a veces la burocracia estatal es tan grande, se tiene que coordinar a tanta gente, se tienen que coordinar tantos servicios y tantas disposiciones, que por más que suene, y yo creo que acá hay transversalidad de todos los sectores en apoyar al menos el mensaje de estos proyectos, de que la práctica al final es tan difícil de lograr, que ahí surgen las dudas de que efectivamente se pueda concretar. Así es, así es. Yo creo que hay un tema de coordinación, de burocracia, pero también hay un tema de incentivos. En los ministerios, en las distintas reparticiones públicas, de verdad, siempre el máximo cuidado que toma el funcionario es no dar una autorización que provoque un problema, ¿no? Y no toma en cuenta muchas veces que el demorar esa autorización o el simplemente o rechazar puede provocar costos mayores en la economía. Eso a él no los afecta mayormente, ¿eh? Entonces, ese temor a meter la pata, por así decirlo, es lo que realmente creo que genera una tendencia a decir que no o a demorar los trámites, ya sea en los funcionarios que están a cargo o en las fiscalías que tienen que escribir los cambios de reglamento, o qué sé yo. Entonces se genera al final un entorpecimiento del avance y se genera entonces esta malla de regulaciones que creo yo que es la que traba los proyectos y que el gobierno en fin, detectado acertadamente como un gran cuello de botella. Sí, Juan Andrés, le quiero dar algunos ejemplos que entregó el propio gobierno de cómo se podrían reducir proyectos de inversión a distinta escala según estos dos proyectos. Por ejemplo, desalinizadoras para consumo humano, el tiempo de tramitación de los proyectos bajaría de 8 años y 1 mes a 6 años y 2 meses. Voy a juntar las líneas de transmisión eléctrica con las plantas de generación fotovoltaica, porque son más o menos similares los tiempos. Ahora se demoran 4 años y 11 meses y se bajaría a 3 años y 8 meses. Muy importante también, grandes proyectos mineros. Si actualmente demoran entre 9 años y 2 meses, mucho tiempo, se bajaría a 5 años y 11 meses. Estos grandes proyectos de inversión, y también poniendo en cuenta lo que hablamos, de que a veces lo que se quiere no siempre es lo que se logra. Estos ejemplos que yo menciono y que proporcionó el gobierno, ¿usted cree que son realistas de acuerdo a las condiciones de los proyectos que se presentaron? Mire, la verdad es que no tengo cómo evaluar esos números. Como bien ha planteado el economista, profesor de la UCLA, Sebastián Edwards, parecen extraordinariamente poco ambiciosos. O sea, 6 años para una planta desalinizadora cuesta entender por qué. No entiende que la participación ciudadana toma un tiempo, pero no tiene por qué ser un tiempo más prolongado, digamos, que 6 meses. También la evaluación de los impactos ambientales muchas veces requiere un año calendario completo, de manera que, digamos, ahí hay un año que podría hacerse en paralelo, pero ya juntar 6 años cuesta entender por qué, de verdad. Pero no tengo cómo evaluar, la verdad, con lo que conozco del proyecto, que obviamente lo he revisado someramente, pero sobre todo porque, por lo que le digo, que este es un marco normativo en que son como instrucciones generales que tienen que tener en cuenta los sectores al momento de dar las autorizaciones correspondientes o sobre todo de escribir las normativas, digamos, correspondientes, ¿eh? Entonces, creo que es muy difícil anticipar su resultado. Echo sí de menos, en lo que conozco del proyecto, dos temas que me parecen muy importantes. Uno es cómo va a operar de verdad el sistema de silencio administrativo positivo. Entonces, esto significa que cuando un servicio no responde en el plazo que está definido, primero tienen todos los permisos que tener un plazo, en este momento no todos lo tienen, Bueno, y el lo proyecto segundo, señala que muchos de los permisos tendrán un plazo máximo para contestarse. exacto, en este marco normativo, digamos, de esta ley marco, establece que todos los permisos tienen que tener plazo, y eso me parece muy adecuado. El silencio administrativo positivo, cosa que hoy día no ocurre, ¿eh? El silencio administrativo positivo significa que, transcurrido ese plazo, si no hay respuesta del servicio, se entiende aprobada la operación, cuando es silencio administrativo positivo, y se entiende rechazada cuando es silencio administrativo negativo. No me parece claro en este momento en el proyecto cómo opera eso.
parece que habla de un sistema semiautomático, se aplica para ciertas cosas, aparentemente para otras no. Me parece poco claro cómo se regula eso. A lo mejor en el mismo debate legislativo eso se va a aclarar bien, pero a mí me parece que eso es importante. Es algo que, por ejemplo, a mí me tocó empujar en la agenda de impulso competitivo, que se denominó el esfuerzo que hicimos nosotros en esta materia en el gobierno del presidente, primer gobierno del presidente Piñera, y ahí decíamos, por ejemplo, los permisos de edificación, cumplido, que son uno de los que más se demoran, cumplido el plazo, se entiende autorizado en la última versión que tiene el proyecto. Eso fue muy polémico y no se aprobó en ese momento, muy controvertido. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda le parecía que era aberrante esa idea en esa época. No sé si eso viene hoy día o no, en qué forma, pero creo que el silencio administrativo positivo es una manera muy clara de crear un incentivo para que el sistema opere de acuerdo a los plazos establecidos. Y lo otro es el uso de revisores externos, es decir, expertos, digamos, que provengan probablemente de un listado de expertos que han sido previamente certificados por la autoridad, y que entonces el que está promoviendo un proyecto de inversión que requiere cierta evaluación técnica, en vez de tener que recurrir a la organización, a la entidad pública, contrate a alguno de esos expertos previamente certificados y él sea el que haga la evaluación, y esa evaluación valga para efectos de la autorización. Eso obviamente descomprime digamos, las necesidades de personal y de estudio por parte de los agentes públicos y en consecuencia acelera fuertemente los trámites. Estas dos ideas, no solamente me ha tocado promoverlas a mí en el gobierno, han sido, son diría, bastante consensuales entre todos los expertos en la materia y han sido propuestas por la Comisión Nacional de Productividad como dos ejes. En ambos, me parece a mí que lo que se plantea en el proyecto es poco claro, sobre todo en lo segundo. El segundo incluso habla que esto se puede decir solo, digamos, como que dice excepcionalmente, temporalmente, se utilicen, es como que abre una posibilidad y no radica, creo yo, digamos, la facultad de utilizar a este medio de revisores externos en el proponente del proyecto, que es el interesado en sacar rápido la autorización, digamos, sino que más bien lo deja en el servicio que va a dar la autorización, lo cual creo yo que de alguna manera mata la idea. Esto, no sé por qué razón ideológica, ha sido muy combatido. Cuando a mí me tocó proponer una cosa semejante para los permisos que otorga la Dirección General de Agua para la instalación digamos, de obras que alteran los cauces, y que se requiere todo un análisis técnico en eso, y eso se demora eternamente hoy día. Esta propuesta fue calificada por sectores de oposición al gobierno de entonces como la privatización de la DGA. Una cosa absurda, no tiene nada que ver con privatizar la Dirección General de Agua, esto, pero así fue calificado. Entonces, yo noto todavía resabios de esa resistencia ideológica en la forma como que trata este tema que me parece crucial, el proyecto. Yo creo que, espero que en el proceso legislativo esto se vaya aclarando y se vaya mejorando y se, digamos, aterricen estas dos ideas que me parecen centrales. Silencio administrativo positivo y uso intenso y generalizado de revisores externos previamente calificados, por cierto, por la autoridad. No se trata de que sea cualquier revisor externo, sean revisores, ingenieros, técnicos, expertos previamente calificados. Reforma a los permisos sectoriales y medioambientales para los proyectos de inversión. Fue el tema que desarrollamos este día junto al exministro de Economía y Obras Públicas y también socio de la consultora Strat, Juan Andrés Fontaine, a quien le agradezco mucho el tiempo con nosotros. Juan Andrés. Encantado, Nicolás. Este ha sido el episodio de hoy del Noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut. Nos vemos en una próxima oportunidad.